El siguiente trabajo, el autor principal es el doctor Juan Carlos García Beristain, él es adscrito del Hospital Infantil de México, y el trabajo que va a presentar se llama Establecimientos de los procesos atencionales durante la prueba CPT de Mocho a través de resonancia magnética funcional con contraste Volt en pacientes pediátricos. Doctor, igual tiene 8 minutos para la presentación, 2 minutos para preguntas y respuestas. Hola, muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a la sociedad la consideración para poder presentar este trabajo el día de hoy. El trabajo está titulado Establecimiento de los procesos atencionales durante la prueba CPT de MOXO a través de resonancia magnética funcional con contraste Volt en pacientes pediátricos. MOXO es una prueba, es un Continuous Performance Test con distractores que tiene una alta sensibilidad y especificidad para la determinación de síntomas de trastorno por déficit de atención. Hemos venido trabajando con esta prueba ya durante un par de años. Consideramos que es una prueba fácilmente aplicable, se puede prácticamente aplicar para todos los grupos de edad, tiene una duración de 14 minutos y a través de un estímulo diana y distractores tanto visuales como auditivos y combinados podemos llegar a un resultado prácticamente inmediato al terminar la prueba. Esta es la secuencia que se realiza durante la prueba MOXO. Tenemos un estímulo que es el correcto. En el estímulo correcto el paciente tiene que dar clic para que se registre como un acierto. Posteriormente a eso tenemos un vacío. Posteriormente tenemos un estímulo incorrecto, donde evidentemente el paciente no tendría que pulsar. Y posteriormente otro vacío. Así es como va toda la secuencia durante los 14 minutos. El periodo de tiempo de vacío es igual al de cuando se presenta el estímulo. Entonces, basados en esto, el MOXO arroja dos resultados al final, que es una primera tabla a raíz de Z-score, donde va a marcar los resultados para atención, tiempo de respuesta, impulsividad e hiperactividad. Nos da una tabla de severidad también, mientras más se aleje obviamente el resultado del paciente, y también nos da una gráfica de desempeño durante toda la prueba. Es decir, podemos ver cómo se desempeñó el paciente cuando estuvieron los distractores visuales, cuando estuvieron los distractores auditivos y cuando se combinaron ambos, tanto distractores visuales y auditivos. Ahora, la resonancia magnética funcional con contraste Volt es una técnica de imagen que va a resaltar las zonas del sistema nervioso que cambian su consumo energético durante actividad neurológica. Nosotros hemos determinado esta investigación sobre la actividad evocada es muy productivo para destacar principalmente los elementos neuronales que están asociados con el funcionamiento cerebral. Esto se determina especificidad funcional. Se sabe que este contraste puede variar con múltiples factores, principalmente enfermedades neurodegenerativas, trastornos neurológicos e incluso por simples procesos plásticos de aprendizaje también podemos tener ciertas variaciones en ese contraste. Esto es lo que es Volt.
hay un estímulo, hay un task, y podemos tener tanto valores positivos o bien negativos que se van a manifestar obviamente en un mapa cerebral que podemos ya nosotros observar y darnos cuenta de las zonas activadas. Lo importante de ese trabajo fue el poder realizar el algoritmo para determinar la función cerebral durante esta prueba de ejecución. Dura 14 minutos, es mucho tiempo, la realidad, para poder tener al paciente dentro del resonador, pero nos dimos a la tarea de analizar segundo por segundo la prueba con el fin de poder determinar cuándo existían distractores solamente visuales, cuándo existían distractores solamente auditivos, cuándo existía un distractor visual, pero a la vez estaba un estímulo diana donde el paciente tenía que dar clic, cuando no había ningún estímulo diana y no tenía que dar clic, y cuando se combinaban los distractores tanto visuales y auditivos. Eso nos llevó un aproximado de 5 o 6 semanas en poder ir analizando segundo por segundo para poder meter al resonador el algoritmo completo y correr la prueba de manera simultánea para poder tener los resultados esperados. Ahí estamos realizando la prueba, el paciente está dentro del resonador. Se le coloca un casco de espejos con el fin de que pueda ver la proyección que tiene delante. Utilizamos una botonera especial para resonancia magnética y con la colaboración de ingenieros biónicos del Politécnico Nacional logramos configurar la botonera para que nos diera una precisión igual a la del teclado de la computadora, que es como se utiliza en Moxo. Tomamos imágenes de resonancia en 20 niños, más o menos de edades de 7 a 12 años. Estos voluntarios los subdividimos en 2 grupos, un grupo con TDA, un grupo control, ambos 10 y 10, emparejados en cuanto a edad y peso. Se realizó la resonancia magnética funcional durante 14 minutos y 39 segundos, que es lo que dura el test de Moxo, y lo analizamos con MATLAB para considerar los significantes, aquellos mapas estadísticos con un umbral de significancia menor a 0.05 para múltiples comparaciones. Entonces, lo que se va haciendo es ver lo que marcaron esos 10 pacientes y al final nos da un mapa significativo de cada área activada en todos estos pacientes. Entonces, lo que van a poder ustedes observar son las áreas que se activaron de manera significativa al final. Y el objetivo es establecer los cambios a través de resonancia magnética funcional para esta prueba CPTD. ¿Qué es lo que observamos? Este es el grupo control que tienen al lado izquierdo, este es el grupo con TDA. Esto es solamente para distractores visuales sin el estímulo diana. Lo que observamos en color azul van a ser prácticamente los resultados negativos de la prueba. ¿Esto qué significa? Lo podemos relacionar con procesos inhibitorios. Eso va a ser muy interesante a lo largo de lo que les voy a presentar. Podemos ver cómo en los pacientes del grupo control existen muchas más áreas con procesos inhibitorios, a diferencia de lo que existe con los pacientes con trastorno por déficit de atención, donde tenemos una área activada de manera positiva, principalmente en la región córtico-occipital, y que probablemente tenga que ver precisamente con el distractor visual. Ahí es donde empezamos a observar los cambios precisamente que podían relacionarse con el control inhibitorio en esta parte. Posteriormente, lo que hicimos fue valorar cuando el paciente tenía distractores visuales más el estímulo diana, es decir, cuando tenía que dar clic al estímulo correcto. ¿Qué es lo que observamos? En los controles observamos una actividad positiva en las regiones otra vez occipitales, probablemente relacionados con el estímulo visual. Estos son los pacientes controles, y los pacientes con TDA prácticamente el mismo proceso, muy semejante a lo que observábamos con los controles. Esto es muy interesante. ¿Qué es lo que sucedió cuando establecimos distractores auditivos? Únicamente distractores auditivos, sin estímulo diana. Observamos en el grupo control áreas mucho más grandes de inhibición, que es lo que observan ustedes en color azul, partes del cerebelo inhibidas, otras partes parietales también, otra vez el cerebelo, y a diferencia del grupo con trastorno por déficit de atención, podemos ver una actividad muy positiva, desorganizada en este grupo tras la aplicación de distractores únicamente auditivos. ¿Qué es lo que ocurre cuando, esto es muy interesante, cuando aplicamos distractores auditivos más el estímulo diana? Podemos ver cómo la actividad inhibitoria se globaliza en los pacientes controles, a diferencia de los pacientes con trastorno por déficit de atención, donde tenemos áreas de activación del mismo modo muy desordenados, por decirlo de alguna manera, áreas corticales, frontales, occipitales, y los procesos inhibitorios muy bien acentuados en los pacientes control. Ahora, esto es extremadamente interesante y probablemente una situación que nos llamó mucho la atención durante nuestra prueba. ¿Qué ocurrió cuando dimos distractores auditivos de manera doble y además un estímulo diana positivo a los pacientes? Como pueden observar, hubo un descontrol en los pacientes, precisamente el grupo
control, donde tenemos una activación ahora positiva. Perdimos la parte inhibitoria y los pacientes quedaron a un descontrol prácticamente generalizado de actividad positiva, a diferencia del grupo con trastorno por déficit de atención, donde tenemos una normalización de actividad, pero se dan cuenta no es expensas de un control inhibitorio, como lo estaba haciendo el grupo control, sino simplemente las áreas activadas en los pacientes con TDA fueron mucho menores a las del grupo control cuando los sometimos a este estímulo. ¿Qué es lo que ocurre con estímulos combinados? Solamente el audiovisual sin el estímulo diana. Vemos otra vez procesos inhibitorios en el grupo control y algunos procesos de activación positiva en los pacientes con trastorno por déficit de atención. Ahora, cuando los sometimos a los estímulos audiovisuales, pero les pusimos el estímulo correcto al cual tenían que dar clic, podemos observar algo muy similar a lo que veíamos anteriormente. El grupo control vemos cómo incrementa la actividad positiva, guardando todavía ciertas zonas inhibitorias en las regiones frontales. Sin embargo, a diferencia del grupo con trastorno por déficit de atención, podemos ver cómo es mayor, es globalmente mayor la activación que existe en el grupo control, a diferencia de los pacientes con trastorno por déficit de atención, y donde las áreas inhibitorias son prácticamente mínimas. Es decir, vuelve a controlarse un poco mejor la actividad positiva. Sin embargo, esto no es a expensas de una actividad inhibitoria. Como resultados, para los grupos controles, las zonas inhibidas fueron frontales para la distracción audiovisual, cerebrales para la distracción auditiva y prehipocentrales, así como motoras en el caso de la visual. Las zonas positivas fueron el giro lingual y el lóbulo occipital, y para el grupo TDA no presenta prácticamente inhibición alguna, contrastando mayor actividad positiva, siendo la auditiva la que más arrojó para regiones como la ínsula, el opérculo frontal y zonas motoras pre-hipocentrales, supramarginal, y el cíngulo medio. La inhibición se ve anulada prácticamente en todos los pacientes, control favoreciendo respuestas positivas ante los estímulos auditivos dobles, que era lo que les comentaba, más el estímulo diana, y en estímulos audiovisuales más el estímulo diana. Y aunque no se observa un incremento en zonas negativas, que era lo que les comentaba, esto relacionado con la inhibición en los pacientes del grupo con TDA, sí se observa una menor activación positiva entre los estímulos auditivos dobles y el estímulo diana, y los estímulos auditivos audiovisuales y el estímulo diana. Con esto podemos concluir que la resonancia magnética funcional por Wolf nos permite conocer áreas cerebrales muy específicas de activación tras aplicación de estímulos tanto tensionales como distractores. El desempeño del grupo control mostró patrones inhibitorios muy bien establecidos, por lo menos hasta la aplicación de estímulos distractores combinados, donde la inhibición se reduce al mínimo, encontrando activaciones positivas prácticamente de manera global, como lo veíamos en la presentación. El grupo con TDA no muestra prácticamente control inhibitorio alguno durante toda la prueba. Sin embargo, ante los estímulos distractores combinados, logran una menor activación positiva. Esto lo podríamos determinar simplemente como una regulación en comparación con el grupo control. Lo anterior sin manifestaciones precisamente de actividad inhibitoria en los pacientes con trastorno por déficit de atención. Este prácticamente es el primer estudio en su tipo y probablemente con uno de los algoritmos más extensos de durante 14 minutos en tareas de ejecución en América Latina. El reto pues va a ser poder realizar estos mismos estudios que nos permitan la evaluación de los pacientes posterior a intervenciones tanto farmacológicas como no farmacológicas. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Podio? Es bastante bien conocido que hay diferencias sustanciales entre los síntomas, incluso dentro de las pruebas funcionales entre varones y mujeres a estas edades. Y me llamó la atención que ustedes no parearon por sexo, nada más parearon por peso. Sí, por peso y talla prácticamente. Cuando hacemos secuencias... Sí, no por género. La realidad es que cuando hacemos secuencias de oxigenación, nos interesa demasiado la parte del peso y la talla en cada uno de los pacientes. Esto tiene que determinarlo el software para poder determinar el gasto de oxígeno dependiendo del volumen prácticamente corporal total. Pero era esperado que hubiera diferencias por género. Ok, sí. Lo más probable es que hubiera diferencias por género, aunque el objetivo del estudio era nada más determinar las variantes o las variaciones que existían entre pacientes con diagnóstico de trastorno por déficit de atención y los que no lo tenían, que eran los grupos controles. Hola. Guillermo. Sí, hola, ¿cómo estás? Guillermo, gracias. Gracias. Me gusta mucho que veo había estudios de conectividad estructural y luego estudios funcional.
Sí. Y luego se migra más a funcionales y a eficiencia. Entonces, es buenísimo ver uno de funcionalidad. Sí. Sin embargo, hacer un estudio de conectoma funcional, sí la parte metodológica tiene que ser un poco más rígida, en el sentido de para no encontrar cosas que no sabemos qué son. Y hay dos grandes situaciones que hay que cuidar. Uno es la tarea y otra cosa es la interpretación justamente de la imagen basada en las cosas que dijo el doctor Garza. Sí. Y en las cuestiones de la tarea, definitivamente, la mejor forma de dar tareas en funcional Word es a través de bloques. Ustedes lo hacen muy bien, son bloques. Sí. Sin embargo, hay dos cuestiones que yo critico un poco a su tarea. Uno es el tiempo de duración. Sí. Porque realmente, ante niños que tienen 7 años hasta 12, Sí. bueno, va a ser un poco complicado para los más pequeños que hemos trabajado resonancia magnética funcional. Que los más pequeños mantengan mucho el proceso de resonancia magnética. Entonces, de hecho, por eso mucho los procesos de tareas y la validación de tareas funcionales para bloques usualmente se prefieren que sean cortas, fáciles y sencillas. La siguiente cuestión es, me parece muy bien la parte auditiva, la parte visual, pero cuando yo hago la combinación, fíjate que no se prefiere en la literatura mucho hacer tareas funcionales tan complejas. Claro. Porque aún apenas estamos entendiendo un poco esta parte de funcionalidad. Entonces, estas son mis primeras dos críticas por la parte de la tarea. Sí. Después te diría, ahora sí, la parte de la selección de sujetos. Usualmente para hacer el modelaje de conector estructural en grupos de edad grandes hay que tener muestras enormes. Sí, claro. Curiquilla lo está haciendo, de hecho. Sí. Se estará en el campus, lo que es una muestra enorme para hacer modelaje. Sí. Y si son entonces grupos pequeños, lo que se prefiere mucho es hacer clústeres de edad pequeños. ¿Por qué? Porque lo que tú, no es lo mismo un niño pequeño que un niño grande en aspectos conectónicos, independientemente sea Word o no sea Word. Entonces también mi crítica es un poco de, deberíamos de enfocarnos más a grupos más pequeños. Y la tercera y última es, una cosa es hacer Word Brain, que ustedes están haciendo, que es análisis general, y otra cosa es por regiones de interés. Creo yo que a lo mejor a ustedes les serviría más el análisis por regiones de interés, porque ustedes con eso hacen análisis de componentes independientes. Claro. Y eso les da mejor sustento para poder decir si se activa o no se activa. Y mi única pregunta es, la gran controversia en la ciencia cuando haces Word es en dónde tomas el punto de corte en tu mapa conector. Porque tú metes los datos en Smart, haces la matriz, puedes encontrar todo lo significativamente activado, pero tú tienes que tomar un punto de corte para decir de aquí para abajo es inactivo, se lo azul, y de aquí para acá es activado. ¿Cuál fue el punto de corte que tomas? Ok, nosotros tomamos un punto de corte que para secuencias Vol va en .00100, ¿no? Y que eso nos permite observar las diferencias tanto positivas como negativas. Bien lo dijiste, es un reto. La verdad es que lo habíamos hecho con tareas Go, no Go, nada más, ¿no? Que son las tags directas, que es muy sencillo y muy fácil de hacer. Este fue un reto un poquito mayor. La realidad es que estamos seguros que más adelante podemos hacer estudios de áreas de interés o de ROIs mucho más específicos. Sin embargo, lo que queríamos hacer de forma inicial era conocer la activación global, como bien lo dices, o sea, el Volt global, para podernos dar cuenta precisamente de qué áreas son las que más nos van a interesar en adelante para un estudio mucho más específico. Estoy totalmente de acuerdo y lo vimos con nuestros pacientes, y probablemente cuando los combinamos en los distractores, los pacientes ya tenían cierto agotamiento selectivo atencional, y que obviamente eso se manifestó con estas alteraciones en las activaciones principalmente positivas. Sin embargo, bueno, fue también bastante interesante poder ver este proceso tan prolongado y poder ver cómo las primeras partes, donde solamente teníamos distractores muy sencillos, parecía un control inhibitorio mucho mayor y con mayor especificidad en pacientes con controles que los pacientes con trastorno por déficit de atención. Y la otra parte que nos llamó mucho la atención era cuando liberamos diferentes tipos de estímulos y ver este control que de alguna manera tuvo el grupo con trastorno por déficit de atención de manera global, lo sabemos, pero que de alguna manera sí es muy significante al grupo control. Obviamente este es como el preámbulo a nuevos estudios funcionales que nos abre ya una idea de cómo irlo haciendo. Como tú dices, precisamente el pilotaje nos va a abrir la posibilidad de darnos cuenta qué hicimos bien y qué hicimos mal también. El poder modificar la prueba es un poco complicado, debido a que así es como el diseñador la tiene estipulada para poder dar resultados a final de cuentas certeros. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Y por el tiempo, si hay más dudas acerca de esto, doctor, muchas gracias. Bueno, ahora sí.
A continuación va a pasar la doctora Ana Teresa Garza Martínez. La doctora viene del Hospital Infantil de México. El tema que va a presentar es tractografía del cerebro social en pacientes pediátricos con trastornos del espectro autista. Doctora. Bueno, buenas tardes. Soy la doctora Ana Teresa Garza Martínez, como ya me presentaron ahorita. Vamos a hablar sobre la tractografía del espectro del cerebro social en pacientes pediátricos con trastorno del espectro autista que se realizó en el Hospital Infantil de México. Bueno, como sabemos un poco previo de los antecedentes, sabemos que este trastorno se conoce desde 1943, descrito por Leo Kanner. Las últimas cifras de la OMS se considera ya como un problema de salud pública entre 1 y 1.5% como incidencia. Sabemos que este problema desde un inicio se ha considerado como una etiología multifactorial. Sí, se conocen muchos factores de riesgo que pudieran dar este tipo de trastorno. Y como se clasifica o como se divide últimamente en el DSM-5, ya lo dividen en dos grupos sintomáticos. Y desde un inicio, desde que se empezó a describir este trastorno, pues se ha intentado buscar una relación entre la estructura y los síntomas de estos pacientes. La justificación de nuestro trabajo es que en estudios de los tractos de la sustancia blanca sabemos que juega un papel muy importante en el correlato de los cambios estructurales y el comportamiento social durante el desarrollo. Vamos a utilizar técnicas avanzadas de la resonancia magnética, como es la tractografía, en una población pediátrica, en una patología que sabemos que aún no se ha encontrado algún modelo que pueda llegar a explicar la enfermedad. Vamos a relacionar características anatómicas a fenotipos clínicos y como sabemos, como se ha descrito que el cerebro social puede abarcar a grosso modo tres áreas: la teoría de la mente, las neuronas en espejo y la red de reconocimiento de cara. Y vamos a describir los hallazgos de la tractografía. Utilizamos para la evaluación clínica la prueba GARS-3, por sus siglas en inglés, que hablando un poco rápidamente de esta prueba, es una prueba que se validó en población latinoamericana desde el 2015. Es una prueba corta, que es como un checklist, un cuestionario para los padres, aproximadamente 50 preguntas. Son 6 subcategorías o pueden ser 4 categorías dependiendo el grado de lenguaje del paciente. Cada categoría te va a arrojar una puntuación bruta. De esa puntuación bruta se hace una suma y sale un índice de autismo. Ese índice de autismo te da y te arroja el nivel de severidad según DSM-5. Los pacientes que utilizamos nosotros son con nivel de severidad 2 y 3 según el DSM-5. Para explicar un poco la parte del cerebro social, como sabíamos que hay una red de reconocimiento de caras, una de neuronas en espejo y una de teoría de la mente. Lo que es interesante es que toda esta parte del cerebro social en sí tienen áreas anatómicas o puntos anatómicos que todos los comparten, que los tres sistemas lo comparten. Identificando esos puntos anatómicos, pues sabemos que ciertos tractos van a estar relacionados a esas áreas. Es un tipo de estudio que consideramos por el tamaño de muestra piloto, descriptivo y correlacional. Utilizamos, como les comenté, el GARS-3 en 7 pacientes pediátricos, fueron de edad de 3 y 11 años de edad, tanto masculinos como femeninos. Al final fueron 5 pacientes, ya que 2 de ellos no estuvieron de acuerdo con la realización de la resonancia. Y ante diagnóstico de primera vez de trastorno del espectro autista, solicitamos la resonancia magnética y aplicamos el cuestionario. Utilizamos la medición de los valores de la facción anisotrópica y el ADC de las regiones corticales de interés. Esto para comentarlo y para que se vea nada más. Estas fueron las regiones de interés que utilizamos y se correlacionaron con las subcategorías del GARS-3. Tanto la comunicación social, las conductas repetitivas, la interacción social y las respuestas emocionales y el índice de autismo. Lo que pudimos encontrar en los resultados primero fue que encontramos una correlación negativa de menos 0.95 con una P de 0.01 en la corteza posterior del cíngulo derecho, en el ADC, con el índice de autismo. O sea, a un mayor índice de autismo encontramos una correlación negativa en la corteza posterior cingular derecha. De igual manera, encontramos la correlación negativa
a mayor índice de autismo en la corteza prefrontal derecha en ADC, que nosotros esperábamos encontrarlo positivo, pero pues algo negativo. Encontramos una correlación positiva en las conductas repetitivas y la región del lóbulo temporal anterior izquierdo en la fracción anisotrópica. De igual manera, una correlación positiva entre el índice de autismo y la corteza prefrontal izquierda. A que lo que nosotros queremos llegar a lo que entendemos es que teniendo una correlación negativa de una fracción anisotrópica y un mayor índice de autismo, para nosotros significa que existe una mayor conectividad en pacientes que tienen mayor puntaje en índice de autismo en esa región específicamente. Igual, a mayor índice de autismo que arrojaba la prueba de GARAS-3, una fracción anisotrópica en el giro frontal inferior derecho con los valores que están acá marcados en la correlación. De la misma manera, el giro frontal inferior derecho, la fracción anisotrópica, tiene una correlación positiva con la comunicación social. Estas son las áreas que salieron estadísticamente significativas de todo el mapa de calor que se mostró inicialmente. ¿A qué queremos llegar en la discusión o lo que pudimos concluir con esto? Es en que sí, a una correlación negativa entre el ADC y el índice de autismo, concluimos que existe una menor conectividad en esas áreas específicamente. En todo el resto de las áreas o de los puntos de interés anatómicos que encontramos fueron positivos con una correlación positiva, lo cual nos habla de una mayor conectividad en estos pacientes, que tal vez pudiera estar correlacionado con lo que está escrito en la literatura en el trastorno del espectro autista. Y bueno, la conclusión sería que podemos empezar a utilizar estas técnicas de resonancia magnética avanzada. Sí sabemos que al final el diagnóstico pues va a ser clínico y existen escalas, existen cuestionarios que nos van a ayudar a realizar el diagnóstico, pero bueno, empezar a utilizar estas técnicas de resonancia magnética para poder conocer cómo está la población pediátrica en nuestro país y conocer un poco más y tratar de otorgar un poco más de explicación sobre este trastorno. Muchas gracias, doctor.